Señores y señoras, bonjour à tous. Buenos días a todos. Je suis Cécile Petit, je suis magistrat auprès de la Cour suprême en France et actuellement je m'occupe en France Con mucho placer la invitación de Marie Bottagisio de venir a hablar de la experiencia francesa porque como ella tengo la convicción que la inseguridad vial no es una fatalidad, sino que depende de la voluntad de cada país de decir ya es tiempo de no soportarla. Es lo que se hizo en Francia. En el año 2002, cuando el presidente de la República anunció el día de la fiesta nacional, es un símbolo fuerte, que nuestro país no podía seguir así, con cada día más de 30 personas que estaban matadas en accidentes de tráfico. Gracias a una voluntad política muy fuerte, gracias también a la movilización de muchos actores de la sociedad civil, de las asociaciones, hemos cambiado en 5 años los comportamientos de la mayoría de los conductores franceses. 9.000 vidas han sido salvadas y más de 100.000 personas heridas han sido evitadas en esos 5 años. La accidentalidad ha bajado de más de 43% por los muertos y de más de 30% por los heridos. Colombia puede tener los mismos resultados si, como en Francia, la voluntad política es fuerte, si se movilizan todos los responsables privados, asociativos, empresas, etc. Si las normas son respetadas con fermedad y también si los medios ayudan a la comunicación de responsabilidad y de educación de todos los conductores. Voy ahora a hablar en francés porque en seguridad vial las aproximaciones pueden ser peligrosas. En preliminar, que Francia es un país que tiene 60 millones de habitantes, por lo tanto hay una alta densidad con unos 40 millones de automovilistas. El 82% de los hogares franceses tienen un carro y en ocasiones 2. Nuestra red vial tiene más de 1 millón de kilómetros más o menos y la circulación total cada año en esa red vial es de 556 mil millones de kilómetros. Actualmente tenemos 83 personas que mueren en las vías por millón de habitantes. Ven ustedes muchos vehículos de turismo, muchos camiones, motocicletas, bicicletas, ciclomotores, para un tráfico muy intenso. Esto hace que tengamos todas las condiciones para tener resultados malos en materia de seguridad vial, ¿no es cierto? Lo que quiero ahora es presentarles qué organización estableció Francia con el fin de luchar contra la inseguridad vial. Y más adelante, en forma breve, les hablaré de los grandes ejes, de los ejes esenciales, a mi juicio, cuando uno quiere desarrollar una lucha en este campo. Y finalmente examinaremos cuál ha sido nuestro balance.
En Francia, todas las decisiones que tienen que ver con la seguridad vial son tomadas en reunión del Comité Interministerial de Seguridad Vial. Ese comité interministerial es presidido por el primer ministro y forman parte de él todos los ministros que de una forma u otra tienen que ver con seguridad vial. El ministro del Interior, el ministro de la Justicia, el ministro de Educación Nacional, el ministro de Transportes, naturalmente, y todos estos ministros trabajan de manera transversal al interior de un comité interministerial y toda la política entonces se construye en el marco de ese comité interministerial de seguridad vial. Este comité garantiza una buena coordinación entre todos. Ese comité interministerial le entrega la realización de la política que ha decidido a la delegada interministerial de la seguridad vial, que soy yo precisamente quien debe o quien hace las veces de secretaría. Cuando hay conflictos de evaluación o de apreciación en temas de seguridad vial entre dos ministros, el problema lo decide o quien encuentra la solución es el primer ministro. Entonces, a priori, esto garantiza que se tomen las mejores decisiones. La delegada interministerial de seguridad vial es nombrada en reunión del Consejo de Ministros por el primer ministro. Esta delegada tiene como consejeros diferentes consejeros técnicos que vienen del ámbito de la educación, de la salud, de la policía, de la gendarmería, que están por lo tanto al lado de ella para establecer el interfase con los diferentes ministerios y ocuparse de todos los expedientes que tienen que ver con seguridad vial. También cuenta la delegada con la ayuda del Observatorio Nacional Interministerial de Seguridad Vial, que trabaja directamente con ella. Este observatorio es un organismo independiente cuya misión es recoger todas las estadísticas que vienen de los servicios de policía y de gendarmería, y la idea del observatorio es interpretarlas, clasificarlas y recoger también todas las estadísticas internacionales, sobre todo a escala europea, para establecer comparaciones. La selección de una persona para encarnar, por así decirlo, la seguridad vial resultó ser interesante e importante. ¿Por qué? Es que hay un fenómeno de identificación. En otras palabras, se necesita que cada francés, que cada conductor sepa exactamente en quién recae la responsabilidad de llevar esta política de seguridad vial. Por eso es que cada mes yo misma debo presentarme ante la prensa o ante los ministros para responder por el número de muertos, por el número de lesionados que ha habido en ese periodo en Francia. No es, por lo tanto, un azar que se haya escogido una persona como yo, que además es magistrada, porque un magistrado representa la ley y se quiso en su momento que la ley fuera debidamente respetada y reafirmada en materia de seguridad vial. Pero ese tema lo veremos un poco más adelante. La delegada también tiene una segunda función, porque actúa como director en el seno del Ministerio de Transportes, de la Circulación y de Seguridad Vial. Y creo que es la misma función que tenía la persona que me antecedió en el uso de la palabra esta mañana. La ventaja de tener, digamos, estas dos funciones y de ser nominada por un lado por el primer ministro y por el ministro de Transportes, permite a esta delegada poder tener una dirección de administración central. En otras palabras, tiene 200 personas, en mi caso a nivel del ministerio, y también servicios a nivel de cada uno de los departamentos. La delegación también cuenta con direcciones técnicas, 3 direcciones técnicas para educación vial, lo que tiene que ver con las licencias de conducción, todo lo que tiene que ver con la formación y la educación en carreteras en Francia. Esto también lo trataremos más en detalle luego. La reglamentación de vehículos, la seguridad vial y la
regulación del tráfico. Y hay otra dirección también muy importante esta, y allí el gobierno nos asignó un presupuesto bastante importante. Me refiero a la Dirección de la Acción Interministerial y de la Comunicación. Esta dirección se ocupa de crear todos los planes destinados a los medios de comunicación y vigila la forma como trabajamos en cada departamento del territorio francés. Ahora, para completar esta organización, este organigrama, quiero decirles que en el año 2001 se creó el Consejo Nacional de la Seguridad Vial. Y se hizo porque se vio la necesidad de crear un organismo, es decir, un consejo independiente constituido por 45 miembros. Estos miembros son representantes ya sea del Parlamento o del Consejo Económico y Social, o también representan los entes territoriales o son actores económicos y sociales, y representan también a todo tipo de asociaciones que se interesan en el tema de seguridad vial. Allí participan también representantes de los fabricantes de automóviles, de los transportistas, de transportes en común, en fin, de todos aquellos que de una u otra forma tienen que ver con vehículos o con comportamiento de los conductores. El Consejo se ocupa de discutir y proponerle al gobierno medidas para la seguridad vial. Olvidaba decirles que las aseguradoras también, o miembros de las aseguradoras, forman parte de este consejo. Este consejo formula conceptos, emite recomendaciones, se reúne 2 veces al año y también cuenta con un comité de expertos, 7 expertos en los campos de la seguridad vial, reconocidos todos por su experiencia y sus competencias. Durante la última reunión del Consejo Interministerial de Seguridad Vial se debatieron estudios que tienen que ver con el lugar del alcohol en los accidentes de carretera. También se habló de los peligros de los celulares cuando alguien va al volante, y se procedió a formular una serie de recomendaciones en este sentido. Ven ustedes cómo la seguridad vial en Francia debe y tiene que ser tema de todos. La seguridad vial también debe ir de lo nacional a lo local. Tenemos en Francia 100 departamentos, bajo responsabilidad de los prefectos o gobernadores, la más alta autoridad de cada departamento. Y allí cada prefecto se encarga de organizar acciones departamentales, y allí se aplican las directrices surgidas a nivel nacional. Entonces, hemos designado ante cada prefecto un jefe de proyecto y otros representantes de seguridad vial dependientes de cada una de las administraciones, o incluso a veces representantes de la sociedad civil o de las diferentes asociaciones. Y con la ayuda del coordinador a nivel departamental, estas personas organizan un plan global para ejecutar a nivel departamental las políticas, claro, todo dependiendo de la infraestructura de cada departamento, del número de accidentes que se tiene en el departamento, de las franjas de edad, porque según los sitios es más importante ocuparse de las personas de edad avanzada, en otros de los jóvenes. En fin, todas las acciones locales se desarrollan teniendo en cuenta las necesidades, y los resultados de cada departamento luego son analizados y estudiados en el marco del observatorio del que hablé al principio. Estas acciones locales, se desarrollan con base en 2 documentos de base. Uno, que es el documento general de orientación, que debe ser elaborado como plan quinquenal, 5 años, en función de las prioridades locales. Allí se establecen los retos, se fijan los objetivos y se dice específicamente en cuánto debe disminuir el número de jóvenes la reducción de muertes de jóvenes, el número de radares que debe haber, y otros temas siempre a escala local en este documento. Y la otra herramienta a nivel local son los planes departamentales de acción local de seguridad vial, y allí
el Estado asigna subsidios importantes, 11 millones de euros al año, para que todos aquellos que quieren desarrollar actividades en el ámbito de la seguridad vial puedan hacerlos. Muchas veces son jóvenes, por ejemplo, que se organizan por la noche a la salida de discotecas para volver a sus casas sin tener que conducir. También son acciones que se realizan en los establecimientos de enseñanza secundaria. En fin, todo esto es salido de la iniciativa, no es una acción estandarizada, no, realmente perdería riqueza, es más, debe venir de dentro. Bueno, esta es la organización de la seguridad vial en Francia, y si les parece, pasemos ahora a los grandes ejes de nuestra política. De manera muy breve, quiero decirles que los dos ejes más importantes, que son el fundamento del plan de lucha que construimos en el 2002 en Francia, se fundamentan primero en cómo llegar a un mayor o un mejor respeto de las normas, y segundo, el fortalecimiento de la prevención de riesgos. Empecemos entonces por el respeto de las normas. Este esquema nos muestra la fuerte disminución de los accidentes en Francia entre 1971 y el año 2007. En realidad, un segundo esquema que tengo aquí conmigo, pero que lamentablemente no podemos sacar en diapositivos, nos muestra que el mismo esquema que vieron ahorita corresponde cada vez a medidas que adoptamos. Por ejemplo, en 1992 instauramos lo que se conoce como licencia de conducción con puntos. Se parte con 12 puntos y según las infracciones cometidas se quitan puntos a los choferes. Entonces, inmediatamente que vimos una disminución de la accidentalidad. Luego bajamos en la tasa de alcoholemia, 0.5 gramos de alcohol en la sangre es el tope máxima. Y en los meses siguientes esto llevó a una disminución del número de accidentes causados por ese fenómeno. En 2002, una declaración del presidente de la República que declaró el carácter prioritario. Bueno, pues el mero anuncio del presidente de hablar de que para él era un aspecto capital llevó a un mejor comportamiento de parte de los conductores y una disminución de la accidentalidad. Y en noviembre de 2003, una ley importantísima que se llama Ley para la Lucha contra la Violencia Vial, ley que comprende medidas, una serie de medidas que aumentaron las sanciones, llevó también a una disminución, a una marcada disminución de la accidentalidad. Y último comentario acerca de ese esquema. A partir del 2004 instalamos en Francia radares. Incluso antes de que se hubieran instalado, quiero decirles que las personas empezaron a respetar los límites establecidos de velocidad. Ven ustedes como el simple fenómeno de anuncio, así como el conjunto de medidas legislativas son importantes. Claro, todo esto requiere un posterior control y la aplicación de sanciones, porque si no, se podría llegar a que la ley, bueno, quedara como letra muerta, y lo que hay es que aplicarla naturalmente. La ley de 2003, de la que les hablé, fue un momento faro, un momento que marcó un hito. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, una serie de infracciones que antes tenían un carácter de contravención, apenas una infracción baja, pasaron a ser calificadas como delitos, es decir, como infracciones más importantes con sanciones
más importantes, incluso, por ejemplo, en casos en que se ha ingerido alcohol, así no haya muertos. El programa por puntos ha sido modificado. Según la gravedad del accidente se van bajando puntos. Les voy a dar un ejemplo. Llevar el cinturón de seguridad. Si no llevan el cinturón de seguridad, fuera de la multa se quitan 3 puntos. Actualmente en Francia el 98% de las personas llevan su cinturón de seguridad adelante y más o menos el 83% atrás. Es una campaña que hemos venido desarrollando porque naturalmente cuando uno no lleva su cinturón de seguridad a 50 kilómetros por hora, si uno tiene un accidente, sale disparado fuera del vehículo. También hemos exigido o llegamos a una disminución del tope de alcohol 0.2 gramos por litro. Todos los conductores de buses intermunicipales, todos los que conducen vehículos de transporte masivo. Y finalmente establecimos lo que se llama la placa para ciclomotores, para motocicletas, para poder también sancionarlos como los demás vehículos. En fin, no les enuncio todas las medidas que tiene esa ley, pero sí repito que es una ley importantísima. Hoy día hemos visto que gracias a la política que les voy a describir en un momento, esa política de instalación de radares, el exceso de velocidad llevó a que, bueno, la velocidad dejó de ser la primer causa de accidentalidad en Francia. En 4 años se bajó más o menos en 10 kilómetros la velocidad y actualmente el 20% de los accidentes mortales, cuando antes era del orden de 30%, ahora hubo una reducción por lo tanto de 10%. Y el primer factor de accidente hoy día es, en cambio, el estado de alcoholemia de los conductores. Actualmente representa el 28% de los accidentes mortales. Volvamos al respeto de las normas. ¿Cómo hicimos allá? ¿Cómo hicimos para lograr que se respetaran las normas? Primero, importante, explicar la norma, explicarle a los conductores, por ejemplo, mediante cálculos hechos por los expertos en estadística, explicarles que si cada uno respetara las normas de velocidad, se ganarían 2.800 vidas precisamente por respetar esa sola norma. Antes. Sí. Otro elemento importantísimo es que aumentamos la presencia de las fuerzas de policía. Actualmente se pueden hacer 9 millones de controles de alcoholemia en las carreteras francesas, por lo tanto mayor presencia de las fuerzas del orden en las carreteras, con una policía y una gendarmería especializadas en el tema de infracciones en las carreteras. En el año 2006, por ejemplo, tuvimos en 2002, 13.5 millones de infracciones viales constatadas por las fuerzas del orden. En el 2006, 19.5 millones, es decir, un aumento del 44%. Así, toda la actividad o el aumento se analiza en cada departamento la forma en que actúa la presencia de las fuerzas de policía en las carreteras francesas. Este aumento va acompañado de un aumento de las sanciones más fuertes. Por ejemplo, hay penas de prisión cuando hay lesiones involuntarias. Naturalmente también cuando hay homicidios involuntarios. Quiero recordarles que de los 8.157 personas que fueron condenadas en Francia el año pasado por lesiones involuntarias, el 85% fue a prisión
por lo menos en parte, sí, además habían arrojado una tasa de alcoholemia positiva. En cuanto a las condenas por homicidio involuntario, hay que decir que hubo 1.278 y la amplia mayoría de ellos fueron condenados a prisión, a encarcelamiento, que depende naturalmente, cuya duración depende naturalmente de las circunstancias en que el accidente tuvo lugar. El desarrollo de los sistemas de sanciones automáticas también ha desempeñado un papel esencial. Ahora, otra herramienta determinante en el éxito de nuestra política fue esta licencia por puntos. En el 2006 hubo 8 millones de puntos que le fueron quitados a los 40 millones de automovilistas, lo cual es bastante, pero muestra también que muchos sí respetan las leyes. 8 millones de puntos retirados, 60.000 permisos, licencias invalidadas, es decir, obligación de volver a presentar el examen. Pero frente a buen comportamiento, el conductor puede volver a ganar puntos después de un año, si era una infracción pequeña, o 3 años después, si era una infracción más importante. Y más de 1 millón de personas este año recuperaron la totalidad de los puntos. Es decir, fíjense cómo es un sistema sancionatorio, pero también que recompensa según el comportamiento de los conductores. El elemento fundamental de nuestra política fue, por lo tanto, el establecimiento en Francia a partir del 2003 de radares, la instalación de radares con un sistema de control de sanciones sistematizado. Tenemos actualmente 1.600 radares en Francia para controlar los excesos de velocidad, 173 en autopistas, 316 en carreteras nacionales, 527 en las carreteras departamentales y 21 en vías municipales o comunales. Al final del año tendremos que tener 2.000. Hay que saber que en Gran Bretaña ya tienen 7.000 radares, lo que nos muestra que tenemos una política decidida, sí, pero hay que reconocer que con respecto a los países, a los mejores países en Europa, tenemos todavía camino que recorrer. La importancia o lo positivo de estos radares es lo siguiente: el control no requiere presencia de fuerzas del orden, por lo menos en cuanto a radares fijos. Los radares están al borde de la carretera o la autopista y apenas se sobrepasa la velocidad, estos radares registran inmediatamente la velocidad y la información pasa o es enviada a un centro de control técnico. Todo está totalmente sistematizado, no hay posibilidad de intervención humana de no ser para controlar o para verificar si el sistema está funcionando adecuadamente. Así pues, se pudo terminar con ciertas indulgencias o amnistías. Todos están en pie de igualdad, todos los conductores están en pie de igualdad ante la ley y todos saben que si infringen esta norma de velocidad, primero, automáticamente ese sistema le enviará una multa y luego verá disminuir los puntos de su licencia de conducción. Esos radares, se anuncia que habrá radares. El objetivo no es ponerle trampa a los automovilistas, el objetivo es que respeten los límites de velocidad. Entonces, antes de encontrar los radares, hay indicaciones porque es más pedagógico. Se les dicen que habrá los radares se han puesto en los sitios de mayor accidentalidad y se informa zona de radar, límite de velocidad de tanto, y luego el radar indica, está la señalización con la velocidad autorizada y el radar dice velocidad autorizada era de tanto. El sistema de radar al principio hay que decir que resultó bastante costoso, pero muy pronto se rentabilizó naturalmente con, bueno, el ingreso de dinero por concepto de multas. El año pasado prácticamente 300 millones de euros ingresaron por concepto de multas por exceso de velocidad. Esas multas sirven para el mantenimiento de los radares, pero también para el mejoramiento de las vías de las carreteras y para la seguridad vial. Se trata de un sistema que facilita la autofinanciación.
La política de seguridad vial debe ser una política firme y de sanción, de respeto de la norma. Todos deben saber que si infringe la norma serán controlados y sancionados, pero ante todo se trata de una política de prevención y de una política de educación. Por eso lanzamos también un trabajo de sensibilización y educación dirigida a los jóvenes con lo que llamamos el seguimiento educativo. Es decir, desde la escuela primaria en Francia, desde los 7 años, se da una primera certificación, es un diplomita que se le da a los niños después de una primera formación o capacitación para la carretera y se entregan unas licencias de peatón, unos permisos o autorizaciones de peatón. Los niños aprenden a respetar una serie de normas y cuando han respondido de manera satisfactoria a todo esto, no se les da una licencia de conducción porque no tienen sino 7 años, pero sí se les da una licencia de peatón. Y hay que decir que hoy día son muchas veces los niños los que les dicen a los padres, papá, ponte el cinturón de seguridad, ojo con el límite de velocidad. Y muchas veces estos niños, gracias a esta educación y a esa creación de cultura de seguridad, son ellos, los jóvenes, los niños, los que van educando a sus padres. Claro, naturalmente ese no es el propósito del programa. Igualmente, hicimos un trabajo importante en cuanto a la modernización de la licencia de conducción. La licencia de conducción no corresponde solo a saber conducir un carro, no, hay que saber también tener en cuenta todos los riesgos inherentes a la seguridad vial. Por eso trabajamos en aras del desarrollo a partir de los 10 años del conductor, del joven conductor acompañado para que aprenda bien rodeado a conducir adecuadamente. Y nos hemos dado cuenta que esa conducción con acompañante reduce de manera notoria el número de accidentes para aquellos que acaban de recibir su licencia de conducción, porque muchas veces en los 6 meses siguientes a la obtención de la licencia de conducción muchos jóvenes tienen accidentes. En la escuela, en los colegios de secundaria, a partir del segundo año de bachillerato se les da también una certificación de seguridad vial y esto es obligatorio. Después de cuando un joven quiere tener la licencia de conducción, tiene que haber superado u obtenido en su colegio respectivo las certificaciones de los cursos de educación que se están dando. Educación también corresponde al trabajo que se hace con empresas, con profesionales de las carreteras. Por eso concebimos mapas con las grandes empresas francesas, con Renault, con los correos, con los entes territoriales, para que haya una educación en seguridad vial al interior de las empresas y que se informe y que se diseñen planes de seguridad vial en las empresas dirigidos a los empleados, todo con miras a reducir el número de accidentes. Las aseguradoras naturalmente participan activamente, es muy interesante para ellos, puesto que entre menos accidentes, menos reclamos harán, y así ayudan a financiar estos planes de seguridad vial al interior de las empresas. De otra parte, aportes salariales de las cajas de seguridad social naturalmente se reducen si hay menos accidentes. Por eso firmamos con las empresas convenios con compromisos de nuestra parte para formarles, pero también compromisos de parte de ellos en seguridad vial. Hacemos evaluaciones y al cabo de 3 años en algunas empresas los resultados han sido enormes. Hay empresas en donde la accidentalidad ha disminuido del orden de 80%. De otra parte, y este es un factor esencial, hemos querido asociar al conjunto de los actores de la sociedad civil a todo este programa, porque solos no podemos hacer mayor cosa. Por eso, con la Asociación de Alcaldes y de Departamentos de Francia, hemos firmado acuerdos. Ellos, cada alcaldía, se compromete a designar a uno de sus ediles o miembros para que se encargue específicamente de la seguridad vial y ver qué hay que hacer para que a la salida de los colegios los niños no tengan accidentes, qué señalización es oportuna y conveniente, para mirar si los jóvenes que van en motocicletas, bueno, si no habría de pronto alguna otra infraestructura u otra organización. Allí todavía estamos reflexionando en ese sentido.
La comunicación. La comunicación es una palanca esencial para que avance la cultura de seguridad vial y para que haya un mayor nivel de aceptabilidad social con respecto a una política sancionatoria. Cada 6 meses, mediante sondeos, interrogamos al conjunto o a un panel de conductores, miembros de la sociedad francesa. La idea es saber qué piensan los franceses de nuestra política de seguridad vial. No se trata solo de entregar medidas de seguridad vial, sino que lo que queremos es, mediante el sistema de sondeos, averiguar qué piensan de los radares, qué piensan de la política de comunicación que desarrollamos, si les parece o no eficaz, si habrá que ser más o menos severo con aquellos que exceden la velocidad límite, si habrá que ser más o menos severo con la tasa de alcoholemia, y esto nos permite estudiar y adaptar la política de seguridad vial en función de los resultados que surjan de esos barómetros. Y cada mes también, con los medios de comunicación, enviamos información, por ejemplo, para decir, en el mes de octubre pasado hubo una disminución de menos 19,6 personas matadas por accidente, muertas por accidente carreteras, o este mes no fue bueno, ya hay que alertar a los franceses para ser más cuidadosos. Y esos mensajes pasan bien. ¿Por qué? Porque los franceses se han apropiado de este combate y saben que si se ha ganado vidas es en buena parte gracias también a su participación. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con comunicación, hace 15 días precisamente organizamos una gran semana de seguridad vial y esta se aplicó en todos los departamentos del país. Allí el tema era compartir las vías. Aquí traje un afiche, no lo pudimos poner porque no es muy visible, pero decimos, compartir es ponerse a cada momento en el lugar de los otros, respetar a los demás. Semana de la seguridad vial, y ven ustedes aquí, el automovilista es el mismo que va luego en moto, que va luego en bicicleta, es como la mujer embarazada. La cara, el rostro de cada uno es el mismo siempre, para ver que uno puede estar en todas las situaciones, que puede ser uno mismo, que puede ser su familia, y que si uno quiere compartir la vía, la carretera, tiene que ponerse en el lugar de los demás. Los resultados, evidentemente los resultados que hemos obtenido en cuanto a personas que han muerto entre el 2001 y el 2006, ha habido una reducción de 42,9, los accidentes menos 31,3 y lesionados menos 33,7%. Estos resultados son buenos, sí, pero no son lo suficientemente buenos. De todas maneras, en materia de seguridad vial hay que trabajar, bueno, por el menos malo. Los suecos, que son los mejores en la materia, tienen una visión cero de seguridad vial. Ellos saben perfectamente que nunca van a llegar al cero, pero dicen, debemos hacer todo lo posible para llegar a eso. Porque me dijo, por ejemplo, a mí la ministra de Transportes, me dijo, yo realmente para mi familia quiero que haya 0 muertos y 0 lesionados. Entonces la idea es querer lo mismo para todos. Y por eso ellos en Suecia establecieron un programa que se llama Visión Cero. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra la traducción en gráfica de las cifras anteriores. Naturalmente, estamos satisfechos y contentos de los resultados que hemos obtenido porque hemos logrado reducir la velocidad en 4 años en 10 kilómetros por hora. En Francia ya no tenemos velocidad excesiva porque resulta muy costosa, porque se inmovilizan los vehículos y porque se pierde 6 puntos de una vez de la licencia de conducción. Sigue habiendo, sí, algunas personas que llegan a cierto exceso de velocidad, pero digamos que no más de 10 o 20 kilómetros por hora. Sí reciben sanción y pueden perder 2 o hasta 3 puntos. Entonces, disminución de la velocidad. Los franceses se dieron cuenta que uno puede vivir perfectamente sin exceso de velocidad. Cuando uno va en una autopista a 130 kilómetros ya es bastante, y a 50 kilómetros en
ciudad ya es suficiente. Por eso creo que actualmente la percepción que tienen los franceses de que se puede vivir de manera incluso más tranquila y más sosegada sin conducir muy rápido es algo que les gusta. También el hecho de ver los resultados es algo que los alienta a seguir en ese sentido. Si volvemos atrás, aquí tenemos nuestra situación con respecto a la Unión Europea. En el 2002 estábamos entre los peores alumnos de la clase, por decirlo así. En ese momento, Europa conformada por 18 países. Ahorita ya estamos en Europa con 27 miembros. Aquí tenemos solamente los países más importantes y vemos cómo ocupamos el 7º lugar. Esperamos, gracias al nuevo plan que implementará el presidente Sarkozy, convertirnos en uno de los mejores alumnos de Europa, pero todavía nos queda mucho trabajo por delante. Ahora, ¿en qué terrenos estamos trabajando ahorita? Puesto que el próximo Comité Interministerial de Seguridad Vial se reunirá en las próximas semanas y el presidente de la República va a intervenir en el tema de seguridad vial justamente la próxima semana. Los márgenes de progreso sobre todo tienen que ver con alcohol, puesto que sí nos fue muy bien con la velocidad, nos ha ido muy mal en el alcohol. Vemos que el 28% de los accidentes podrían evitarse si todos los franceses respetaran el tope de alcoholemia. Debemos seguir trabajando con velocidad, 22% de margen. El cinturón de seguridad importante también, un margen de 9%. Y para concluir, quisiera decirles y repetir que no hay posibilidad, no es posible desarrollar una política verdaderamente eficaz si no hay una firme y vigorosa voluntad expresa por parte del gobierno nacional, naturalmente tomada a cargo también por las asociaciones, si no hay un enfoque interministerial, porque es indispensable. Incluso si hay algunos ministerios predominantes, naturalmente las fuerzas del orden tienen un papel prioritario, sí, pero hay que decir que la educación, el papel del Ministerio de la Educación es supremamente importante, porque unos trabajan en el momento mismo del comportamiento, pero otros trabajan ya a más largo plazo, en la duración. Y hay que establecer naturalmente el equilibrio entre prevención y represión con una política de comunicación adecuada que debe ser muy ambiciosa. Muchas gracias a todos ustedes por su atención.